Regresando a esta parte del programa, les advierto que quizás los próximos días, 2, 3 días, ya abordemos esta difusión del programa por los medios virtuales en un solo bloque y no en las 5 partes en que lo estamos haciendo. El asunto es que yo hago los cortes cada tanto tiempo porque necesito ir adecuándome a cada tema que voy a ir tocando. Es decir, tengo que respirar. Yo no soy de lo que puede hablar una hora continua sin respirar. Tengo que tener centralidad de la idea. Lo hago como una justificación. Pero dejaba en el aire el tema de Brasil. Antes de ello, es imprescindible interpretar las palabras de Samper, que se dice presidente pro tempore de la UNASUR, parapeto creado por Chávez para hacerse su lobby político, y no le resulta a Venezuela nada beneficioso, sino más bien costoso, elevadamente costosa esa participación en ese parapeto, porque además es una limitante para negociaciones multilaterales a las que por su gestión está imposibilitada porque Mercosur no se lo permite. Pero Samper se ha inmiscuido en los asuntos internos de Venezuela y la señora María Holguín pues le ha puesto el cascabel al gato y lo ha sentado en su sitio. ¿Qué sucede? Que no contamos con Colombia, ni contemos con Colombia para dirimir nuestro problema, ni contemos con ningún gringo, ni con ningún marine, ni con nada de eso, porque tenemos que resolver el problema entre nosotros. Y la vía de la conciliación del diálogo, que sería la sensata, la agota el insulto del propio gobierno, ¿ok? Y lo babieca del discurso de los factores dirigenciales de oposición. Punto. Eso está allí, es una verdad. ¿Qué sucede? Que en Brasil se provocó el proceso eleccionario a la presidencia de la República, que se hace en doble vuelta para superar un 50% del electorado como ratificación de tener una mayoría sustentable por factores constitucionales, por hechos constitucionales. Bueno, la sorpresa es que Aécio Neves superó a Marina Silva y está mordiéndole los talones, pisándole los talones a Dilma Rousseff. ¿Qué dice la lógica elemental? Y digo la lógica elemental, que no la lógica política, porque la lógica política es lógica en la medida en que tenga cómo hacer pensar y mover. O sea, se hace a punta de billete y de compra de voluntades. La lógica política dice que ese preciso 40% que tiene Dilma Rousseff contra el 35% que tiene Neves, la lógica elemental humana diría, bueno, si la señora Marina Silva hizo una propuesta candidatural para enfrentar a Dilma Rousseff y no logró persuadir a su electorado de esa necesidad, sino escasamente con un 21%, la lógica dice que la mayor parte de la migración de ese electorado no es favorecedor para Dilma Rousseff. La lógica dice, si yo estaba votando contra Dilma Rousseff, ¿cómo es que yo ahora voy a votar a favor de Dilma Rousseff, a la que le estoy censurando? Uno, la altísima corrupción que viene desde los tiempos de este inmoral presidente llamado Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, corrupto hasta la metra, corrupto, que se ha salvado porque quien está en la presidencia es la señora Rousseff y porque ese es su partido. Corrupto que se inmiscuyó en los asuntos internos de Venezuela para poder hacer efectivo el cobro y seguramente beneficios personales de la empresa Odebrecht, a la cual le debemos muchísimo dinero de toda la parafernalia faraónica de obras que le encomendó el gobierno venezolano del extinto presidente. Dilma Rousseff, que a propósito del Mundial de Fútbol Brasil 2014, tuvo
incendiarias protestas en su país por la corrupción, por una economía resquebrajada. Y ayer conversaba, o antier rectifico, conversaba con mi hija que estaba en Río de Janeiro, camino a Sao Paulo, que ahora debe estar en Sao Paulo, está en Sao Paulo. Y me estaba diciendo, mire, es que tú no te imaginas el desastre que hay aquí económico. Brasil tiene una economía resquebrajada gracias al modelo, mejor dicho, al desmodelo de la señora Dilma Rousseff. La lógica elemental dice que así como avanzó a una segunda posición de manera inadvertida el señor Aécio Neves, de esa misma manera puede truncarle el camino a la reelección a Dilma Rousseff. ¿Cuál es el beneficio que tenemos los venezolanos si gana Dilma Rousseff? Ninguno. Ninguno, porque no hay muro de contención, porque son, iba a decir hormigas de una misma cueva, no, son burros de un mismo pelo y cuando se ven se saludan, porque el modelaje que trae como propuesta en la línea de Cardoso, el gran reactivador de la economía brasileña, Aécio Neves, es distinta al modelaje que pretendía María Silva, que no convenció a nadie, o a muy pocos, y al que tiene Dilma Rousseff, que ya está demostrado que es un fracaso. Es el mismo modelo fracasado del castrocomunismo que ha ido avanzando en la Argentina empobrecida, devaluada, endeudada, corrupta desde el punto de vista gubernamental, que ha llevado a ese país a una desgracia terrible para dolor nuestro y más aún de los propios argentinos, con control de cambio, con escándalos permanentes. ¿Por qué? Porque los Kirchner son unos asaltantes de carretera en Argentina. Son asaltantes de carretera. Y de verdad, Argentina no se merece eso. Argentina ha tenido muy mala suerte al respecto. Pero en Brasil se produce un fenómeno electoral interesante, a más de este que estamos mostrando. En los años 70, a mí me tocó votar obligado en el año 70, 72, 73, para ser más exacto, en el año 73. Porque era un derecho, pero además era un deber. Deber que quedaba plasmado en el reverso de la cédula con una estampita que decía votó. Que si no la presentaba, no me daban acceso a la universidad. En aquel momento a mí me molestaba que eso fuera obligado. Hoy día, con más madurez, digo que el voto debe ser obligatorio. Y debe ser obligatorio porque las responsabilidades de elección de un país no debe caer sobre una parcialidad, una porción del país, de uno en contra del otro. Y una tercera porción se queda con el yo no fui. A mí no me metan en eso porque yo no voté. ¿Ok? Debe ser obligatorio con una variante, y es que así como hay candidatos, debe haber una casilla que diga yo voto nulo, que es el caso de Brasil. O sea, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los proponentes ni de ninguna de las proposiciones. Y con ninguna de las proposiciones. Por tanto, mi voto es nulo. Bueno, ahora veamos. Argentina en la desgracia. Brasil en la desgracia económica. Cuba no se las cuento y Venezuela es para llorar. En todo caso, aquí quienes se vacilaron la parte sabrosa fueron Rafael Correa, que tiene una tacita de oro, y hasta el propio Pachamama, el chulo de Evo Morales. Esto es un chulo de verdad. Es un gigoló de la política. Se lo ha cogido casi todo de aquí y él está muy comodito. O sea que si lo tomamos por indio, los indios fuimos nosotros. Identificamos y regresamos.